Hola a todos los que nos escuchan desde las Islas Canarias y más allá. Bienvenidos a Ay Miranda, tu cita radiofónica con historia de España, pensada especialmente para aquellos que se preparan para la PAU. Así que cierra los apuntes por un momento, ajusta el volumen, afina la mente y acompáñanos por este paseo en el tiempo. Esto es Ay Miranda, donde historia se convierte en tu aliado. Empezamos. Bienvenidos al podcast de Ay Miranda. Soy Gabriela y junto a mi compañero Fabián vamos a presentaros la evolución del movimiento obrero en España. Gabriela, si hay algo que me impresiona del movimiento obrero en la Restauración es la velocidad con la que evoluciona. No es simplemente que aparezcan anarquistas o socialistas, es que apenas en 30 años pasan de ser grupos dispersos a convertirse en un actor social que condiciona la política nacional. Vamos al primer gran eje de esa evolución, el anarquismo, porque no es que los anarquistas aparecieran de la nada, lo interesante es cómo se transforman. Mira, a finales del siglo XIX eran grupos muy diversos, casi tribus ideológicas, pero con el tiempo se consolidan en torno al anarcosindicalismo, que es una forma de transformar la sociedad desde el trabajo, desde los sindicatos, desde la acción directa. Sí, y todo comienza en un contexto muy concreto: crisis económica, malestar social y una represión casi automática ante cada protesta. Eso provoca que muchas movilizaciones, en vez de apagarse, se radicalicen. El movimiento obrero no solo reacciona, evoluciona adaptándose a la presión externa y eso lo hace más sólido. Y ese cambio es fundamental. Al principio el anarquismo español era más utópico, más doctrinal, pero poco a poco se vuelve práctico. Huelgas, boicots, solidaridad mutua, aprenden que para cambiar la sociedad necesitan organización. Eso es evolución pura. Aunque claro, también hay etapas oscuras, como el anarcoterrorismo. Pero si lo piensas desde la perspectiva evolutiva, incluso eso responde a la represión tan brutal que sufren. La mano negra, los procesos de Montjuic, fueron golpes tan fuertes que obligaron al movimiento a reinventarse constantemente. Hasta que llegamos a su primer gran asalto organizativo, la CNT de 1910. Ahí ya no estamos ante grupos, estamos ante un sindicato que, en apenas una década, llegará al 1.000.000 de afiliados. Mientras tanto, el socialismo evoluciona en otra dirección completamente distinta. El PSOE y la UGT no solo nacen antes, su transformación es más lenta, más estable, más institucional. Totalmente. Al principio son casi un club de autodidactas obsesionados con traducir textos de Marx. No tenían fuerza numérica, pero con el tiempo su verdadera evolución ocurre cuando entienden que necesitan ser útiles a los obreros: salarios, contratos, derechos, huelgas reguladas. Y ahí entra la UGT. Su crecimiento es constante y, a diferencia de los anarquistas, logran integrarse en el sistema. Entran en negociaciones, en juntas, incluso en el Parlamento. Cuando Pablo Iglesias entra como diputado en 1910, eso marca un cambio. Es la primera vez que el movimiento obrero español entra en la política estatal con voz propia. Y eso forma parte de su evolución estratégica, de la revolución teórica a la reforma práctica, de la utopía al parlamentarismo. Y aún así, nunca abandonaron la idea de la lucha de clases. La evolución no viene solo de dentro del movimiento, también viene del choque con el sistema. Y ahí entran dos episodios que lo cambian todo, la Semana Trágica y la Primera Guerra Mundial. La semana trágica es clave. La protesta empieza por el reclutamiento forzoso y la reacción del Estado consistía en una represión masiva y más de 2.000 procesados. Hace que la opinión pública vea al anarquismo ya no como algo marginal, sino como víctima de un sistema injusto. Y eso acelera su evolución. De hecho, si no fuera por ese episodio, no se habría creado la CNT tan rápido. Fue como un catalizador. Luego viene la Primera Guerra Mundial y la crisis posterior. Salarios que no suben, precios que sí. Los trabajadores empiezan a organizarse más, a entender que solos no pueden cambiar nada. Y el movimiento obrero se convierte en el único espacio donde pueden defenderse. Y finalmente llegamos al momento en el que el movimiento obrero deja de ser reacción y empieza a ser creación. Las huelgas ya no son solo resistencia, sino propuestas. La huelga de la canadiense en 1919 lo demuestra. Sí, porque ahí no solo se paraliza Barcelona, ahí se conquista la jornada de 8 horas, una de las primeras de Europa. Eso demuestra que el movimiento obrero había evolucionado hasta convertirse en un agente con poder de negociación real. Y luego el trienio bolchevique entre 1918 y 1920, jornaleros ocupando tierras, obreros dirigiendo fábricas pequeñas, huelgas masivas. Puede que no lograron una revolución, pero lograron una cosa más importante para nuestro análisis. Demostraron que el movimiento obrero español ya no era urbano o aislado, sino que había evolucionado hasta alcanzar el campo. Y además el pluralismo interno: anarquistas, socialistas, comunistas incipientes. El movimiento ya no es un bloque, sino un ecosistema, y eso es señal de evolución profunda. Y es quizá irónico que, mientras la restauración se desmorona, el movimiento obrero es lo que más crece. Su evolución contrasta con la involución del sistema político, caciquismo, corrupción, bloqueo parlamentario. Exacto, la restauración se hunde por inmovilismo. El movimiento obrero crece para adaptarse constantemente. Es casi un contraste biológico, un organismo flexible frente a una estructura rígida.
Y por eso, cuando llegamos a 1923, el movimiento obrero ya es tan fuerte, tan diverso y tan movilizado que se convierte en uno de los factores que explican la llegada de la dictadura de Primo de Rivera. Una dictadura que, paradójicamente, intentará congelar ese proceso de evolución, sin conseguirlo del todo. Y en 1923 el movimiento obrero era una fuerza social enorme y diversa. Y llega Primo de Rivera con la idea de poner orden. Si lo piensas, su objetivo era congelar la evolución del movimiento, pero en realidad lo que hizo fue obligarlo a transformarse. Exacto. La clave de esta etapa no es que la CNT fuera prohibitiva o que la UGT se mantuviera más o menos activa. La clave es cómo las organizaciones obreras aprenden a sobrevivir. El movimiento obrero no se extingue, se camufla, se reestructura y redefine sus estrategias. La CNT pasa a la clandestinidad y desarrolla redes internas que luego serán cruciales. Y la UGT, al ser tolerada, aprende a negociar desde dentro del sistema. Son dos modelos de evolución opuestos, pero ambos válidos. Sí, y lo curioso es que muchos sindicalistas socialistas se dieron cuenta de que podían mejorar algunas condiciones laborales usando los comités paritarios. No era revolución, pero sí era acumular fuerza organizativa. En cambio, los anarquistas evolucionan hacia una forma de resistencia soterrada, casi bacteriana, células pequeñas, autonomía y una mentalidad de aguantar para volver a crecer. Cuando llega la Segunda República en 1931, todo cambia. La apertura democrática actúa como un acelerador evolutivo. El movimiento obrero empieza a diversificarse, se fragmenta, se expande, se vuelve más político y a la vez más combativo. Totalmente. De hecho, es la etapa más dinámica. Por ejemplo, la UGT pasa de ser un sindicato grande a convertirse en un gran actor político de primer nivel. Participa en el gobierno, impulsa leyes laborales y propone reformas. Y esa participación en el Estado es un salto evolutivo enorme. El sindicato se convierte en institución. Mientras tanto, la CNT tiene su propia evolución interna. No es la misma CNT de 1910, ahora está influida por la FAI, que la radicaliza. Su evolución va hacia un modelo más revolucionario, más puro, más exigente. No quieren reformas, quieren cambiarlo todo desde abajo. Y eso provoca tensiones evolutivas entre ramas del propio movimiento obrero. La UGT y la CNT divergieron muchísimo. No es solo ideología, es modelo de sociedad. Y las insurrecciones anarquistas, como la de Casas Viejas, muestran cómo la CNT experimentaba con nuevas formas de organización campesina. No siempre salieron bien, pero formaban parte de esa evolución hacia la acción colectiva inmediata. La Revolución de Asturias de 1934 es otro punto clave porque representa el intento de fusionar varias evoluciones distintas, socialistas, comunistas y anarquistas trabajando juntos. Aunque duró poco, demuestra que el movimiento obrero estaba intentando converger en un proyecto común. Sí, y además la represión brutal que siguió aceleró aún más la radicalización de los sindicatos en toda España. Es como si la evolución del movimiento siempre avanzara a golpes. Cada vez que el Estado reprimía, surgía una nueva forma organizativa o una nueva estrategia. La guerra civil es la etapa donde el movimiento obrero evoluciona más rápido y más radicalmente. En el bando republicano toma el control de fábricas, transporte, milicias y tierras. Es como si todas las ideas previamente teóricas cobraran vida. Sí, y las colectivizaciones anarquistas son el mejor ejemplo. La CNT pasa de la teoría de la autogestión a aplicarla en cientos de empresas. Y eso demuestra un grado de evolución organizativa impresionante. Coordinar producción, transporte, salarios, sin Estado. Y la UGT también se transforma, se militariza, se centraliza, se acerca al modelo comunista. Se vuelve más jerárquica para adaptarse a la guerra. Es decir, que la evolución del movimiento obrero durante la guerra es doble, experimento social y reorganización estratégica. Y después llega 1939, y parece que todo se acaba. Pero lo sorprendente es que el movimiento obrero no desaparece, evoluciona de otra forma. Es como un organismo que se mete bajo tierra, pero sigue vivo. Exacto, durante el franquismo el sindicalismo libre desaparece legalmente, pero se transforma en redes clandestinas, sindicatos ocultos y solidaridad espontánea en fábricas. Y lo mejor es que surgen nuevas formas evolutivas, como comisiones obreras, que empiezan siendo grupos informales dentro del sindicato vertical y acaban convirtiéndose en el mayor sindicato clandestino del país. La UGT también evoluciona, pero desde el exilio, y la CNT sufre cambios enormes, exilio, divisiones internas y pérdida de fuerza. Es una evolución dolorosa, pero real. Cuando muere Franco en 1975, el movimiento obrero vuelve a emerger con una fuerza impresionante. Las huelgas del 76 y 77 son gigantescas. Es como si toda la presión acumulada durante décadas saliera de golpe. Por eso, al final del siglo XX, el movimiento obrero español queda configurado con un sistema dual, CCOO y UGT, como grandes sindicatos modernos, herederos de todas las evoluciones previas, y otros modelos más minoritarios que representan caminos alternativos no tan adaptados al nuevo entorno. Si miras todo el recorrido, te das cuenta de que el movimiento obrero no es una línea recta, es un proceso evolutivo lleno de mutaciones, rupturas y adaptaciones. Sí, desde la restauración hasta la transición, cada etapa obliga al movimiento obrero a reinventarse. Esa es la clave, crece porque cambia, no porque se mantiene igual. Y hasta aquí nuestro podcast de la evolución del movimiento obrero en España. Gracias por escucharnos.